Bien, toca comenzar la unidad 2 que trata sobre instrumentación, sistemas de control y comunicaciones. Vamos a partir con un pequeño repaso. Ya sabemos que la acción de control se basa básicamente a través de, lo podemos ejemplificar a través de este simple proceso, un intercambiador de calor, donde tenemos una variable controlada que deseamos controlar, valga la redundancia, o mantener cercano a un valor que llamamos CB, cuyo valor es medido por un, en este caso, transmisor de temperatura, y que comunica su señal a un controlador de temperatura. Este controlador de temperatura lo compara con el estado de referencia, esa variable o su set point, y en base a aquella diferencia calcula la actuación que debiera ser la válvula o el elemento final de control, en este caso a través de un delta flujo para influir en el proceso y en la temperatura. A la vez tenemos una serie de variables, bueno, esta de acá es la variable manipulada, y a la vez tenemos una serie de variables que no participan dentro del lazo de control, pero sí pueden afectar el funcionamiento de este, que son las variables de desviación. Sabemos que el controlador actúa en una lógica de medir, comparar y actuar, como hemos representado varias veces en este diagrama, de manera continua, mide, compara con el estado de referencia y actúa. Por convención, esto se puede diagramar a través de un diagrama de bloques como vemos acá abajo, en donde el proceso está funcionando, la variable controlada es medida por un medidor, y si el medidor está bien calibrado, entonces en este caso la temperatura medida es igual a la temperatura real del proceso. Recordemos que si el elemento no está bien calibrado, entonces estos dos valores no tienen por qué ser iguales, pero en una condición ideal sí lo van a hacer. La temperatura viene y se compara con la temperatura del set point. Esta comparación ocurre dentro del controlador en realidad, pero en el diagrama de flujo la ejemplificamos acá para mayor simplicidad. El controlador normalmente va a ser un controlador tipo PID que va a estar programado dentro de un PLC. Esto de acá es un pequeño dibujo de un PLC, un diagrama en PLC, donde están conectados todos los elementos y donde se producen los cálculos. El PID, entonces, que está programado, supongamos que el PLC es como el hardware, el computador, y el PID es un software, como por ejemplo el Office o el PowerPoint, que funciona dentro del computador, como el PID funciona dentro del PLC. Esto alguna vez se comparan el valor de referencia con el valor actual de la variable, se obtiene un error. Ese error es utilizado por el PID para calcular en este caso, delta válvula, que vendría siendo la acción de control, y ese delta válvula luego se transforma en una diferencia en el proceso, en este caso un delta flujo. El actuador pueden ser distintos actuadores, pero muy comúnmente son válvulas como las que vemos acá, por eso es que lo ejemplificamos a través de una válvula. Este diferencia de flujo, o cual sea la variable que se haya modificado, influye en el proceso y obtenemos un delta temperatura. Ese delta temperatura es luego medido en un proceso continuo de medir, comparar y actuar. Conociendo más un PLC, para que tengamos más claro cómo funciona todo esto físicamente, acá tenemos otro diagrama de un PLC donde tiene todos sus varios instrumentos conectados, llamémosle así. Tenemos una parte que normalmente va a ser la CPU, llamémosle que va a estar por acá. La CPU es como la unidad central de procesamiento, donde se producen los cálculos, donde está como el cerebro del computador, vendría siendo el procesador de un computador normal, de su notebook o de su desktop. Y bueno, tiene algunos módulos de comunicación al lado, como vemos acá, para poder ver todas las cosas en un display, la información, porque como vemos que esto no tiene teclado, no tiene pantalla, se tiene que ver a través de cosas externas. Luego podemos ver acá una serie de módulos de distinta naturaleza, donde tenemos conectadas entradas y salidas. Por ejemplo, acá, claro, justamente acá el que marqué yo, tenemos conectados sensores de gas, detectores de gas, esos son entradas, porque esos valores, esa es una información de medidores que está entrando hacia el PLC. Por otro lado, tenemos acá válvulas de control, como se puede apreciar aquí en el escrito, que son de salida, porque eso es un actuador, ¿cierto? Entonces esos son señales que van desde el PLC hacia el elemento final de control, que es una válvula, y en este caso también hay motores, y hay alarmas, luces y sonoras, que eso en realidad son valores de salida, porque esperan instrucciones desde el PLC. No así los medidores, que los medidores le dan información al PLC.
vayamos aún más profundo en lo que sería la conexión de estos elementos y tenemos que el hardware o la parte física es donde se conectan todos los medidores y válvulas, el PLC, digamos, el hardware donde se conectan todos los medidores y válvulas, y el PID es un software, que es un programa que está funcionando dentro del PLC. Y por supuesto que el PID toma la medición de los medidores, valga la redundancia, la información de los medidores y la transforma en una información que va a mandar a las válvulas para mantener la medición cercana al set point. Recuerden que estamos midiendo la variable controlada. En este caso, bueno, ¿cómo sería el caso en un intercambiador de calor donde yo quiero tener un control de flujo y un control de temperatura? En este caso, recuerden que un controlador de flujo nosotros normalmente lo simbolizamos como FIC, ¿cierto? Y vamos a ver, hagamos el diagrama por aquí. Así sería un FIC. Pero esa es una manera de representarlo en un plano, porque la realidad es que esto sería dos elementos, ¿cierto? Un FT, ups, esa debía ser una F. Y ahora sí, FT, bueno, ahí dice FT, conectado a un FC, que ese sí que está conectado a lo que sería la válvula. ¿Ya? Entonces acá tenemos el FT, que está en terreno, porque está midiendo el flujo que está pasando en la tubería. Y la válvula está en terreno porque está regulando el flujo que está en la tubería. Pero el controlador está en el PLC. Este controlador puede ser un PID, ¿cierto? Que está programado en un PLC. Y bueno, acá tenemos el PLC. Entonces, como les dije, acá tenemos módulos, que algunos son de entradas y otros son de salidas. Supongamos que este módulo de la izquierda es de entrada y el de acá es de salida. Y esto sería, supongamos, la CPU, que es donde se realizan los cálculos. Bueno, entonces este elemento, el FT, supongamos, va a ir conectado acá, a una entrada. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer como que este estuviera conectado por aquí. Mientras que la válvula, bueno, tiene un transductor IP, ¿cierto? Y ese es una salida, entonces el PID tiene que enviarle la señal, entonces la válvula tiene que estar conectada a un módulo de salida, por ejemplo, acá. Esto en el fondo, yo tengo que luego indicarle al PLC, lo voy a poner con otro color, que estas dos variables, estas dos entrada y salida, este par entrada y salida va a constituir un PID. ¿Ya? Supongamos que esta es la entrada 1, esta es la entrada 2, la entrada 3, la entrada 4, y acá tengo la salida 1, la salida 2, la salida 3, la salida 4, la salida 5, me falta el 5 acá, la salida 5. Entonces, cuando yo haga el PID en el PLC, ahora nosotros necesitamos solo entenderlo conceptualmente, pero igual se lo menciono. Voy a tener que decir que el PID1 es un controlador de flujo que utiliza la entrada 5 y la salida 5. ¿Ya? En el caso del otro controlador, que sería el de temperatura de salida, sería el caso similar. La temperatura es una entrada porque es información que le llega al PLC, entonces la voy a conectar acá. Voy a irme por aquí por arriba. Mientras que la válvula es una salida y yo voy a tomar esta de acá porque está disponible simplemente y lo voy a conectar aquí a la válvula. Luego le indicamos, cuando estemos haciendo la configuración del PID, le indicamos que el par aquí es la entrada 1 con la salida 2. O sea, no tiene por qué ser el 1 con el 1, el 2 con el 2, sino que yo tengo que indicarle cuál es el par, variable controlada, variable manipulada, que corresponde a al controlador que estoy montando. Vamos a ver lo que es la comunicación con uno de estos elementos a modo de ejemplo para que vayamos entendiendo cómo se produce esta conexión mucho mejor. Entonces tenemos acá un elemento tipo PT100, que es una resistencia platino 100 ohm, calibrada para 100 ohm a una temperatura determinada, que es un medidor de temperatura, por así decirlo. Bueno, ¿cómo funciona esto?
esto funciona de manera en que la resistividad de este elemento, que sería acá, este sería la parte que es la PT100, la sonda, luego tiene un cable donde transmite la señal, ¿cierto? Y bueno, después los terminales de los cables, que es donde se conecta el PLC. Bueno, el principio de funcionamiento de esta PT100 es nada más que a través de la ley de Ohm, tenemos que la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia, y resulta que si la intensidad va a ser una función de la temperatura, en este caso, dado que el voltaje viene dado por la fuente y la resistencia varía con su valor con la temperatura. Sabemos que varios elementos cambian sus características con la temperatura. En el caso de una PT100, este cambia su resistividad con la temperatura. Se ejemplifica a través de esta resistencia que tenemos acá, que es una resistencia variable y que está alojada en la sonda de la PT100. Bueno, ¿qué es lo que sale acá? Los dos cables son, esos dos cables que vemos allá, acá son cables que están aquí adentro. Acá vemos que hay 4 terminales, pero por ahora vamos a concentrarnos solamente en 2, dado que hay distintos tipos de PT100 que transmiten distinta información, que lo vamos a ver más adelante. Por ahora solo nos interesa que tenemos una resistencia variable con 2 cables que salen de ella. Bueno, esa resistencia está, por ejemplo, en el líquido o en el gas en el cual quiero medir su temperatura. Y dado que su resistencia es variable, si yo lo conecto a que, por ejemplo, estos pueden ser los dos terminales del PLC, o sea, el PLC puede tener internamente acá la fuente de voltaje, ¿cierto? Y los otros elementos. ¿Y qué va a pasar? Que al ser el voltaje constante, bueno, esto representa la resistividad de los cables, y al ser el voltaje constante y la resistencia de acá variar con la temperatura, entonces la cantidad de corriente que circula en este circuito del negativo hacia el positivo va a ser también una función de la temperatura. Si es que yo mido con un amperímetro, esto puedo hacer una curva de calibración de la temperatura versus la resistividad. Perdón, el amperaje medido. Normalmente vamos a tener que, o en realidad por darles un ejemplo, vamos a tener que uno puede calibrar un instrumento de manera que a 0 grados Celsius entregue 4 miliamperes, y a 100 grados Celsius entregue 20 miliamperes, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que si de pronto el sensor, una vez ya hecha esta curva de calibración, que viene hecha cuando compran un instrumento, si es que está a 50 grados, por ejemplo, si es que esto está en un medio a 50 grados Celsius, el PLC va a estar recibiendo una corriente de la mitad de esto, por cierto, 12 miliamperes, porque 4 menos 20 menos 4 es 16, la mitad de 16 es 8, y 8 más 4 es 12 miliamperes. Entonces va a estar recibiendo 12 miliamperes. Y con eso el PLC, después el PID en realidad puede calcular, por ejemplo, la temperatura de vuelta o hacer todos los cálculos que necesite. ¿Qué es lo importante y lo relevante de este ejemplo? Es que me permite entender un poco cómo es el fenómeno de transformación desde una señal de una temperatura, que es un fenómeno físico, a una señal electrónica que es de corriente. En este caso puede ser también de voltaje o de otras formas que ya veremos. Bueno, podemos ver lo mismo aquí con un actuador. Esta es una válvula neumática. Vimos cómo ocurría con un sensor con la PT100, y ahora ¿qué pasa con el actuador? Bueno, esto de acá, como ya les he ejemplificado, es una válvula globo. Podemos ver aquí que el flujo pasa por aquí y por acá. Tiene un asiento, tiene un tapón, tiene un vástago, que el vástago, su posición está determinada por el posicionador, ¿cierto? Y cuando este vástago baja, el flujo disminuye porque disminuye el área acá transversal, aumenta la caída de presión, entonces disminuye el flujo. Si nosotros queremos abrir o cerrar la válvula, como lo hace el PLC, bueno, el PLC manda una señal, supongamos de 4 a 20 mA, una señal eléctrica,
a este elemento de acá que es el transductor IP. El transductor IP es lo que nosotros normalmente representamos de esta forma. Esta es la válvula, el cuerpo de la válvula, el actuador y el transductor IP está ahí. ¿Ya? Este circulito que está acá en realidad está representado acá. A veces está, muchas veces está montado en la válvula y otras veces está cercano a la válvula, dependiendo del modelo de la válvula realmente. Pero lo que nos interesa es que este aparato, donde sea que esté, recibe una señal de 420 mA y la pasa a una señal de presión, por ejemplo, de 3 a 15 PSIG. Perdón, PSIG. Ya, entonces, ¿esto qué hace? Genera una presión en la parte superior del diafragma. Vimos que este diafragma es una pieza flexible que divide las dos cámaras acá de la parte superior de la válvula y que al tener presión por arriba vence la resistencia al resorte y hace que el posicionador baje, y al quitarle presión el resorte no tiene oposición y sube, y así yo puedo regular la posición del vástago y el porcentaje de apertura de la válvula. Todo lo que les acabo de mencionar lo pueden ver mucho mejor animado en esta dirección de video que les dejo acá, donde está esto mismo, pero con video, y está súper bien ejemplificado. La verdad es que hay una relación entre la señal que entrega el transductor IP a la salida del transductor IP, normalmente lineal, ¿ya? O sea, supongamos que tenemos acá la señal en corriente y la señal en presión, entonces acá tenemos una señal en miliamperes y acá tenemos una señal en PSIG. Esto va a estar calibrado de manera que 4 miliamperes y 20 miliamperes, vamos a ver por qué elijo siempre esos números, pero los van a ver bastante frecuentemente. Cuando el traductor está recibiendo 4 miliamperes, entonces entrega en su salida 3 PSIG, y cuando está recibiendo 20 miliamperes, entrega 15 PSIG, y bueno, todos los valores entre medio también. Aprovecho de comentarles que, bueno, y esto está relacionado con la apertura de la válvula, que la válvula, dependiendo de si está recibiendo cuántos PSIG, vamos a recurrir nuevamente al 3 y 15, que es un protocolo, una estandarización, un protocolo estándar, va a entregar que la válvula esté, por ejemplo, bueno, en este caso, al aumentar la presión, la válvula cierra, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que vemos es el porcentaje de apertura. Aquí está con 3 PSIG, es poca presión, o sea, el resorte no tiene oposición, está 100% abierta. Y acá está 0% abierta, y este sería entonces el porcentaje de apertura, que lo voy a poner así, porcentaje AP. Aprovecho también de comentarles que qué pasa si por algún motivo el transductor IP se desenergiza o la línea de presión se rompe, el aire instrumental que se llama, se ocurre una falla, el resorte no va a encontrar oposición y la válvula va a quedar totalmente abierta. Eso es lo que llamamos una válvula que es fail open, ¿ya? Que ante una falla queda abierta, fail open, o que también significa normal abierta. Más comúnmente en español, pero ustedes siempre lo van a encontrar con esta nomenclatura, fail open. Hay otras válvulas en donde la entrada de aire está por abajo y el resorte está por arriba, que al desenergizarse, la válvula quedará cerrada. Esas son las válvulas fail close o normal cerradas. ¿Qué es lo importante de este ejemplo? Nuevamente, que nos permite identificar cómo es que pasamos una señal de corriente a un movimiento físico de la válvula. ¿Cómo queda lo que hemos aprendido en nuestro diagrama de conexión del PLC? Bueno, básicamente acá tenemos lo que es el PLC, como les había dicho. Aquí tenemos nuestro módulo de entradas, donde está conectado un transductor de temperatura, y acá nuestro módulo de salidas, donde está conectado un transductor IP. Bueno, el transmisor de temperatura entrega una señal, vamos a suponer que de 4 a 20, normalmente de 4 a 20 miliamperes. Normalmente, como vamos a entender más adelante, hay algunos sensores, entre ellos los de temperatura, que trabajan un poquito distinto, pero por ahora, para términos de ejemplo, nos va a servir considerar que entrega una señal de 4 a 20 miliamperes. Por otro lado, el PLC calcula el PID que tiene, perdón, el PID que está programado dentro del PLC, sabe que tiene este lazo de control funcionando, ¿cierto? Y uno ya se supone que le indicó cuál era el set point, por tanto compara este valor medido contra el set point
y calcula un movimiento de válvula que mantenga el estado o que vuelva al proceso a su equilibrio si es que ha salido de su equilibrio. Le comunica a la salida entonces una señal de 4 a 20 mA, una señal eléctrica, perdón. Nuestro traductor IP, recuerden que es lo que nosotros dibujamos como este circulito que está acá normalmente, y este saca una señal de 3 a 15 PSI-G que van hacia la cabeza de la válvula, en este caso que esta es una válvula de globo con actuador neumático. Ahora, recuerden que no todas las válvulas son con ese tipo de actuador. Hay algunas que son así cuadradas, que es solenoide, hay otras que son motorizadas. Bueno, también están las válvulas manuales, pero esas no están en un sistema de control. Y que van a seguir lógicas que son parecidas. Esto de acá nos sirve como ejemplo porque la diferencia que van a tener es que las señales van a ser un poquito distintas, pero de todas maneras aquí podemos entender claramente cómo operaría el sistema del medidor llegando al PLC, que este ingresa como cálculo al PLC, al PID, el PID luego calcula una salida y el PLC la dirige hacia la correspondiente salida, que sería en este caso la salida 1, y manda la señal al traductor, que la transforma en una señal física de presión y luego en un movimiento físico de la válvula que influye en el proceso, que cambia la temperatura, y así en nuestro ciclo de medir, comparar, actuar. Yendo en más profundidad, que es lo que está pasando aquí dentro del PLC, es que normalmente, en realidad yo lo representé esto como una sola línea, pero normalmente son más de una línea. Ya les mencioné cómo funcionaba una PT100, que es una resistencia variable. La resistividad varía con la temperatura, y normalmente el PLC va a tener aquí, por ejemplo, una fuente de 12 volts y una resistencia de 250 ohms, que esta resistencia se va a poner en serie con la de la PT100. Voy a dibujarla aquí. Entonces, al ser este voltaje fijo y esta resistencia fija, la otra parte de la resistencia, que es la que está acá, varía con la temperatura. Por tanto, la corriente igual va a variar con la temperatura. Internamente el PLC también tiene un amperímetro, supongámoslo, diagramémoslo de esa forma, y con esto entonces va a saber cuáles son los miliamperes que está enviando el sensor. Muchos sensores envían una señal de miliamper directamente, pero otros envían una señal eléctrica y el PLC mide adentro cuál es el amperaje. Todo eso también lo vamos a ver con más detalle cuando corresponda. Por ahora lo que nos interesa es ver cómo esta comunicación entre elementos de los actuadores y los medidores con el PLC, el PID y todos los elementos del lazo de control. Bueno, y la verdad es que si hilamos un poco más fino, nos daremos cuenta que en realidad el PID no trabaja, no recibe miliamper ni entrega miliamper. En realidad lo que entrega es un número, porque es digital. Ese número se conoce como número de cuentas. Entonces acá está el PLC, bueno, PLC, me salté la L, acá está el módulo de entrada, acá está el módulo de salidas, y en realidad los elementos, puede que supongamos que el medidor entrega una señal efectivamente de 4 a 20 miliamper, y este traductor IP en realidad no puede recibir una señal de 4 a 20 miliamper, que es como un estándar para hacer la curva de calibración, pero también podría ser una señal de 0 a 5 volts, que es otro estándar, menos utilizado, pero igual un estándar. ¿Qué nos dice eso? Que en realidad el PID tendría que traspasar los volts a ampere o algo así para poder operar, hacer suma-resta, ¿cierto? Porque si yo hago operaciones tengo que ser las mismas unidades. Bueno, la verdad es que estos módulos son los encargados de tomar una señal, por ejemplo, en miliamper, como vemos acá. A ver, supongamos que tenemos del medidor de temperatura, tenemos una curva de calibración, supongamos que este medidor trabaja de 20 grados a 80 grados Celsius, temperatura en grados Celsius, y entrega una señal de entre 4 a 20 miliamperes de salida. Miliamperes. Ya, entonces tenemos esta curva de calibración, supongamos que el medidor está midiendo 30 grados, y entonces el módulo está recibiendo una señal de una cantidad de miliamperes, ya X miliamperes. Entonces, en realidad el módulo lo transforma en una señal digital de cuentas. Esas cuentas tienen un tamaño que se llama bits, es un largo, llamémosle, y está en código binario. Entonces, normalmente, supongamos nosotros tenemos 8 bits, 8 bits significa que
el tamaño del número que está pasando, que está usando el módulo es de 2 elevado a 8, o sea, 256 números entre 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ustedes saben cómo transformar de binario a sistema decimal y viceversa, si no lo pueden googlear fácilmente para que se recuerden. Pero en el fondo significa que el span, o sea, este rango, supongamos que fuera de 8 bits, este rango entre 20 y 80 va a estar dividido en 256 espacios y va a ir discretamente el PLC transformando la medición de temperatura en incrementos de un bit en un bit hasta la señal que es miliamperes. Entonces, los módulos si esto no lo entienden bien, no se preocupen porque después lo vamos a ver con más detalle. Los módulos normalmente tienen 14 bits, 2 elevado a 14 o 16 bits, 2 elevado a 16. Entonces, ¿qué pasa? Que la temperatura, el medidor de temperatura está midiendo con su precisión, que normalmente va a tener su precisión propia, que por ejemplo va a ser 0.1 grados Celsius, 0.5 grados Celsius, 0.25 grados Celsius. La precisión que tenga el medidor que nos indique el fabricante o la fabricante. Ahora, eso se va a pasar a miliamperes y luego el módulo va a recibir eso en miliamperes y eso es continuo. Eso es continuo, digamos. Esa medición de miliamperes es continua. Y la temperatura también es continua a pesar de la precisión, porque la naturaleza de la temperatura es continua, ¿por cierto? Y estamos midiendo la temperatura de un proceso. Entonces eso de 4 a 20 miliamperes, el medidor, digamos, transformó la temperatura en una corriente, esa corriente la recibe el módulo y la transforma en cuentas, ¿ya? Que sería este número binario 0.00, o sea, 0.10001, el número que sea. Y ¿cuánto sería el mínimo? Este es discreto, no es continuo, entonces ¿cuál sería el incremento mínimo que tendrían? Bueno, si este es un medidor de 14 bits, significa que todo este espacio va a estar dividido en 2 elevado a 14, no sé cuánto es 2 elevado a 14, lo puedo calcular, denme un segundo, pero eso es un número grande, 2 elevado a 14 son 16.384. Entonces esto va a estar dividido en 16.384 si es de 14 bits. 14 bits. Estos bits son una característica del módulo, ¿ya? Del módulo. Entonces, bueno, ¿cuál es si nosotros dividimos 16 miliamperes en 16.184, me va a dar 384, perdón, veamos cuánto me da. 16 dividido 16.384, bueno, a mí me da 0.00097. O sea, esa es la mínima cantidad, la mínima diferencia de miliamper que el módulo es capaz de sentir de la señal que le llega desde el medidor. Ahora, eso se traduce en cuánto, si es que nosotros lo pasamos a temperatura. En realidad, en una cantidad que es muy chiquitita, es menor probablemente a la precisión del medidor que me está entregando el fabricante, o que vienen sus especificaciones. Así que en realidad la precisión normalmente va a venir dada por la calidad del medidor, no por la calidad del módulo, ¿ya? Los módulos de buena calidad, o sea, de calidad normal, son de 14 bits, y los módulos así como de ultra precisión son de 16 bits. Recuerden que esto se va doblando, entonces es harta la diferencia entre 14 y 16 bits. Ya, pues entonces, independiente de cuál sea la naturaleza de la señal que está recibiendo el PLC, sea de corriente, o sea de voltaje, o sea de un rango de 4 a 20 o de 0 a 20, porque este es un estándar sugerido, pero la verdad es que hay varios más. Hay, por ejemplo, de 0 a 20 miliamperes. Para no enredarse con todo eso, el PID recibe del módulo de entrada, recibe cuentas. O sea, va a recibir el valor de la medición en cuentas. ¿Ya? Y va a entregar el PID un valor en cuentas. Y esas cuentas, el módulo de salida las va a recibir y las va a transformar en lo que sea que entienda el traductor IP, 420 mA o 0.5 volts. Obviamente que todo esto está previamente configurado,
pero el PID en realidad no sabe si las señales entran en corriente o en voltaje o en qué rango. Él simplemente recibe cuentas y entrega cuentas de vuelta, y son los módulos los que se encargan en hacer una conversión desde cuentas al lenguaje que entiendan. Son como una especie de, traductores. Vayamos resumiendo, entonces, cómo nos queda esto en nuestro diagrama general. Bueno, tenemos nuevamente, acá tenemos el PLC, ¿cierto? Y tenemos acá el PID. Este es el módulo de entrada, este es el módulo de salida. Y esto mismo lo podemos representar como un diagrama de flujo que tenemos acá. El set point viene, uno lo configura en el PLC conectándolo a un computador o a una pantalla o lo que sea. Y entonces ahí es donde está alojado, no entra físicamente, sino que entra como un valor que uno digita con el teclado, por así decirlo. Entonces tenemos este set point que viene por acá, ¿cierto? Que es el set point menos el valor medido. El valor medido llega del medidor en una señal, por ejemplo, de miliampere. Entra al módulo, se transforma en cuentas, esas cuentas se transforman en un error en cuentas, eso el controlador lo toma y lo saca como cuentas, y el módulo lo saca del PLC como un valor, en este caso, supongamos de miliampere. Este es el traductor IP, ya, traductor IP, este que está acá, IP. Sale del PLC del hardware como una señal, por ejemplo, de miliampere, y lo transforma en una señal en PSIG, como hemos visto. Entonces eso va al actuador de la válvula, que está parte de acá arriba, y lo va a transformar en un delta flujo en el proceso, en este caso, o vamos a ponerle un delta, ya, pongámosle delta flujo. Normalmente, genéricamente esto se denomina delta U, ¿ya? Y la entrada se denomina I, pero por ahora dejémoslo como que un delta flujo nada más. Eso al final va a originar en este proceso en particular una diferencia de temperatura, que esa diferencia de temperatura es física, ¿cierto? Y es en grados Celsius, pero el medidor la transforma en una señal eléctrica entendible por el PLC como miliampere, cerrando el ciclo. Ya habiendo entendido mucho mejor cómo es la comunicación entre los elementos, los distintos tipos de señal que se manejan, cómo han conectado al PLC, podemos ahondar un poco más en el funcionamiento, por ejemplo, de algunos medidores y cómo pueden, lo que yo les mencioné, de pasar de voltaje a corriente. Algunos trabajan en voltaje, algunos trabajan en corriente. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, utilicemos nuevamente la PT100, que es un ejemplo bien sencillo, y tenemos aquí una fuente de poder 12 volt que está dentro del PLC normalmente. Y este tornillito de acá, digamos, esto de acá van a ser como dos tornillitos que son los tornillos que están en el módulo del PLC. ¿Ya? Entonces, como que todo lo que está de aquí para arriba y de aquí para abajo está dentro del PLC, y lo que está aquí entre medio de la línea punteada es el medidor propiamente tal, que es una resistencia variable. Ahora, como yo les mencioné, tenemos aquí la resistencia de los cables, que va a ser, ¿qué me significa? Que en este circuito, bueno, a ver, de partida, como ya les mencioné, la corriente, a ver, como ustedes saben de otros cursos, la corriente que pasa a través de esta resistencia y esta resistencia es la misma, ¿cierto? Y está dado por la resistencia total a través de la ley de Ohm. Si yo pongo un amperímetro acá, entonces voy a poder medir la corriente que está pasando y por tanto hacer una curva de calibración entre la temperatura y la corriente, en este caso en miliamperes, y la temperatura en grados Celsius. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué también sabemos de acá? Bueno, que estos 12 volts se reparten en las resistencias, ¿ya? Entonces hay una parte que va a estar acá, otra parte que va a estar acá y otra parte que va a estar acá. Esto se reparte de acuerdo a la proporción entre las resistencias. Entonces, si esta resistencia está cambiando, la caída de voltaje en cada una de estas resistencias también va a cambiar. Por tanto, y lo voy a poner con color, si es que yo mido, en vez de medir el amperaje en la línea, me agarro de acá y mido el voltaje que está cayendo en esta resistencia con un voltímetro, entonces también podría llegar a crear una curva de calibración de temperatura versus voltaje, ¿ya?
¿Por qué? Porque al cambiar la temperatura del sistema acá, va a cambiar la resistividad de la PT100. Si cambia la resistividad, cambia la cantidad de voltaje que está cayendo en esta resistencia en específico. Este es un ejemplo sencillo de cómo yo puedo tener señales desde un medidor que son de naturaleza de corriente o que son de naturaleza de voltaje, lo que sea a la elección de uno. Los sensores normalmente van a venir especificados para entregar específicamente o corrientes o voltajes y también en un determinado rango, pero hay otros que permiten configurar cuál es el tipo de señal que entregan, que es lo importante que sepamos cuál es y que sea compatible con los módulos que nosotros tenemos o que compremos medidores, si es que hay que comprarlo, que sean compatibles con los módulos que vamos a comprar y que todo el sistema se pueda comunicar adecuadamente. Acá tenemos algunos ejemplos de protocolos de comunicación bien usados en la industria, donde tenemos, por ejemplo, señales de corriente, de aquí para arriba, ¿cierto? Tenemos señales de corriente, tenemos que 4 a 20 mA, perdón, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 10 mA, menos 10 a 10 mA, si que polaridad. Dentro de todas destacamos el 4 a 20 mA, que es un estándar conocido y utilizado. Y también tenemos las señales de voltaje de aquí para abajo, 0 a 5 volts, 0 a 10 volts. Estas son algunas de las más comunes, pero en realidad hay muchas. Destacamos las que no pasan por 0, o sea, en este caso el 420 mA en específico, por la sencilla razón de que si hay un medidor que está desconectado, entonces, ¿cuál es la señal que va a entregar? 0 mA. Pero si hay un medidor, si yo estoy utilizando este protocolo y hay un medidor que está marcando su mínimo, ¿cuánto va a entregar? 0 mA también. Así van a ser preferibles para nosotros las señales que nos indiquen cuando el medidor está en 0, pero está conectado efectivamente. Supongamos, si yo tengo un transmisor de flujo que está en la línea y que está midiendo el mínimo y que está conectado al PLC, entonces el PLC va a estar recibiendo 4 mA. Sin embargo, si se desconecta, el PLC va a estar recibiendo 0 mA y yo sé que está desconectado o que algo está funcionando mal. Si es que yo estuviera usando, por ejemplo, este otro protocolo 0 a 20 mA, no podría distinguir entre estas dos situaciones. Lo mismo con los de voltaje que pasan por 0. Esa es una de las razones por las cuales ocupar estos protocolos 4 a 20 mA que no pasan por 0, que en realidad es bien recomendado. Ahora, no significa, la mayoría de los instrumentos, muchos van a tener este protocolo de 0 a 20 mA, pero basta con que uno ignore del 0 al 4 y lo calibre para que el mínimo entregue igual 4 mA, digamos, no ocupa un sector de la curva nada más, para que pueda funcionar igual. ¿Ya? O sea, supongamos, el medidor entrega, supongamos, a ver, 0 a 20 mA y acá está el 4 mA. Bueno, lo voy a poner acá, mA. Y acá tenemos, por ejemplo, el flujo. Entonces yo voy a calibrar su span. Bueno, quizá hay un concepto que no le he mencionado, se lo voy a mencionar ahora. Ya ahí. Ya me queda un poco chueco, pero bueno. Al instrumento uno normalmente tiene la capacidad de esta curva de calibración, decirle cuándo me entrega 4 mA y cuándo me entrega 20 mA. El valor mínimo, normalmente que se le llama el 0, es el valor que yo lo voy a configurar para que me entregue, que puede ser, no sé, 1 litro por minuto, para que me entregue o 4 mA o 20 mA, si es que ocupa este protocolo. Entonces simplemente yo lo configuro para que en ese valor 0 me entregue 4 mA y listo, va a trabajar en ese rango 4 mA. Y supongamos que esto es, ya, si son litros por minuto, supongamos que este es 1 litro por minuto y este es 20 litros por minuto. En ese caso, entonces tenemos el 0, que va a marcar el valor mínimo del instrumento, y el span, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, es un número. En este caso, el span, me había faltado la n, es 19, ¿ya? Que sería el máximo menos el mínimo, es un valor, ¿ya? Y su rango, el rango del medidor en realidad es el rango que está específico, que es capaz del medidor de medir. Supongamos que fuera desde 0
hasta 50 litros por minuto. Ese es su rango de medición, distinto de el span que yo voy a usar para el control que va a hacer. Obviamente que yo quiero configurar el medidor para que mida con mayor precisión en el rango que es cercano al rango de operación de la planta. Esto en realidad no es mucho labor de ustedes, sino que de la gente de mantención y de instrumentación, pero es bueno que lo sepan, porque estos dos conceptos aparecen muy repetidamente en lo que son los instrumentos. El rango, el cero, el span y el protocolo de comunicación, por supuesto. Bien, aquí no me voy a detener mucho porque ya lo hemos visto en las PPTs anteriores, pero vale la pena repasar cuál es la precisión, vamos a ver, de la resolución. La resolución significa la capacidad de detectar dos mediciones como distintas, ¿ya? Que están resueltas, que no están confusas, supongamos. Y eso va a estar dado por todo el conjunto que tenga entre el sensor y el PLC, ¿ya? El módulo del PLC. La medición tienden a ser análoga, o sea, si yo mido una presión, esa presión la voy a estar midiendo en un sistema en continuo, entonces son como los números reales, llamémosle, son continuos. Entre dos números hay una cantidad infinita de números, ¿ya? Y en cambio, con lo que trabaja el PLC internamente, las cuentas son discretas, o sea, son como los números naturales, van de incrementos discretos. Si yo estoy midiendo una presión, esa presión se va a transformar en una corriente, supongamos que estamos trabajando en protocolo corriente, de manera también continua, o sea, no importa lo pequeñita que sea un delta P que vas a estar midiendo, siempre se va a traducir a un delta ampere, ¿ya? Que sea también igual de pequeñito, delta ampere. Pero, sin embargo, esos delta ampere se van a transformar, el PLC los va a entender, a ver, supongamos que aquí tenemos un valor 16 cuentas y acá tenemos 17 cuentas. Entonces, entre 16 y 17, como es discreto, no hay nada. Aquí estoy exagerando el rango porque este es un número muy chiquitito, un intervalo muy chiquitito. No hay nada, entonces supongamos que acá voy a inventar un número, estamos viendo 16.1 mA y acá 16.2 mA. Y si nosotros, o 16.3, ya, 16.3. Y si nosotros tuviéramos 16.12, bueno, la verdad es que el 16.12, el módulo del PLC no es capaz de distinguir el segundo decimal, así que simplemente se va a quedar con que es 16. Como les mencioné, los módulos normalmente tienen tamaños de bits muy grandes, ¿ya? O sea, en el caso de los 14 bits, que son los más comunes, 16.384, eso se divide en que la delta corriente que puede medir es muy chiquitito, y eso se traduce en que el delta presión que puede medir, en este caso que es un medidor de presión, es también muy pequeñito, probablemente menor, el que puede distinguir como resuelto, probablemente menor al delta P mismo que puede medir a la precisión misma que trae el instrumento, ¿ya? Por eso a veces hay módulos que son normalmente de 14 bits y otros que son de 16 bits, que van a ser mucho más caros y que nos van a decir que nos va a dar una mayor precisión y todo, pero la verdad es que muchas veces no se puede aprovechar porque el eslabón débil de la cadena, el cuello de botella, va a ser la precisión del medidor. Bien, dicho aquello, pasamos al siguiente punto, que son los cables. Los cables de instrumentación son muy importantes. Normalmente voy a necesitar 2 o 3 cables por medidor. Básicamente, como hemos dicho, la mayoría va a trabajar con el tema de transmitir una corriente o un voltaje, para lo cual necesito medir en 2 puntos. Entonces tenemos aquí 2 cables, ¿cierto? Por ejemplo, como podemos ver acá, tenemos un cable que tiene 2 cables, llamémosle, pero bueno, se entiende, y que tiene un forro de goma, llamémosle, que normalmente va a ser protección física por si recibe un golpe, lo que sea, se lo aísla también del exterior, del agua y todo eso. Y también tiene esta malla metálica que tiene el efecto de jaula de Faraday, porque obviamente que si yo tengo cables pasando por el lado de cables que son de un elemento, un motor, lo que sea, normalmente los cables de señal van por un lado y los cables de potencia van por otro lado, pero si estuvieran cerca, entonces podría llegar a inducirse una corriente al interior de estos cables. Y como las señales de control son tan chiquititas,
entonces van a verse contaminadas y van a falsear la medición. Imagínense, unos cuantos volts o unos cuantos miliamperes. Hay otros que tienen 3 cables, 4 cables, bueno, porque en realidad hay medidores que requieren más de 2 cables. Por ejemplo, esta es la jaula de Faraday que va conectado a tierra, algunos tienen una tierra aparte y algunos cables tienen esquemas, algunos medidores tienen esquemas de conexión que requieren de 2, 3 o 4 cables, como vamos a ver más adelante. Hay otros que son, por ejemplo, como dice aquí, Dual Layer Shield, que tiene un cable de cobre, aparte del cable de este enmallado de jaula de Faraday, y aparte tiene esta especie como de papel aluminio, o sea, súper mucho más protegido, y tiene varios en su interior. Esto normalmente van a ser para señales on-off, porque las señales on-off pueden trabajar con solamente un cable, siendo que el otro es común. Vamos a decir, por ejemplo, acá tenemos ahí un interruptor, otro interruptor, otro interruptor, ¿cierto? Bueno, me quedaron más o menos, pero para todos tenemos una línea común, ¿cierto? Que llega al PLC, y otra línea que es la que llega de a uno. Entonces entra una línea que va a todos y la otra línea vuelve la señal de uno solo, particular de cada switch en este caso. Acá tenemos un ejemplo de un cable de instrumentación mucho mejor calidad, ¿cierto? Este material puede ser poliuretano, puede ser goma, si es que la goma es más cara que el poliuretano, pero también tiene mejores posibilidades, o sea, mejores propiedades. Tenemos una malla que es del cable en general, tenemos una malla me estoy hablando de esta protección de jaula de Faraday. Tenemos una malla que es particular para cada par, también tenemos un cable de tierra aparte. También tenemos una envoltura, obviamente, para el cable propio de, recuerden que cuando tenemos el PT100, la resistencia variable, tenemos 2 cables, ¿cierto? Entonces están los 2 cables, digamos, de este elemento están acá. Y por dentro el cobre, que es el conductor. Hay algunos que son muchos hilitos de cobre fino y otros que son un cobre grueso grande. Lo mejor, lo de mejor calidad y más caro son muchos hilitos finos, porque eso permite la misma sección transversal o una muy parecida, pero con una flexibilidad del cable mucho mayor que va a evitar que ante dobladura, llamémosle así, se corte. ¿Ya? Este cable va a ser muy flexible y va a ser difícil que se corte si es que yo lo manipulo. Muchas veces también tienen estos coberturas, tienen elementos retardadores de fuego y otros que pueden ayudar a proteger mejor el sistema en caso de emergencia. Bien, habiendo visto el tema de los cables, podemos pasar al tema de algunos protocolos de comunicación avanzados distintos. Dentro de ellos, uno que requiere mención especial son los protocolos HART. Podemos ver acá, por ejemplo, en un sistema tradicional, sistema de transmisión tradicional, tenemos que cada instrumento va con su propio cableado hacia los módulos del PLC, ¿cierto? Y después, bueno, computadores para hacer el control, pero principalmente al módulo de entrada y salida, con un cable distinto. Obviamente que eso sucede porque las señales son eléctricas y las señales se pueden contaminar. Si yo las mezclo entre ellas, no voy a poder entender cuál es la que está entregando cada medidor. Por otro lado, tienen los que son los Field Bus Transmitter, que son información digital, llamémosle, en donde todos van por el mismo cable, sin embargo van, por ejemplo, con una serie 01011101, información en código binario, que después el Field Bus tiene algunas características, tiene un bloque de inicio, un bloque de información y un bloque de fin. Entonces con eso lo que va llegando al Field Bus lo puede distinguir. Esto viene de la medición de temperatura, esto viene de la medición de flujo, esto va hacia la válvula. Lo puede identificar cada una como distinta, a pesar de que vienen por el mismo cable, porque vienen como información, igual que el cable que tienen ustedes del internet, por ejemplo, en el computador, da lo mismo. O sea, yo tengo 10 sitios web abiertos mientras navego y sé claramente qué información pertenece y viene a cada sitio web y se tiene que desplegar en cada pantalla. Sería como algo así si queremos hacer una analogía. Esto permite ahorrar una inmensa cantidad de cables, sin embargo, los elementos que trabajan con este tipo de protocolo suelen ser mucho más costosos que los tradicionales que hemos visto hasta ahora.
En realidad, esta es una pequeña detención nada más en este tipo de protocolo y conviene verlos porque cada vez se van considerándose más, dado que una planta tiene cientos y cientos y cientos de cables y miles de cables y kilómetros de cables y muchas veces cuando hay un incendio, cuando hay algo así, hay que, un incendio de cable, llamémosle, no un incendio que se quema la planta, sino que se produce por ejemplo, alguien está soldando, se pasa el cable de goma como goma es combustible. Lo mismo con los de plástico y eso hace que se prendan los cables y se quemen. Entonces, a pesar que sea algo controlado, se quedan desconectados los instrumentos. A veces se le agrega retardador de fuego, una espuma por encima, pero después para poder hacer cualquier seguimiento señal es muy difícil también porque hay que retirar esa espuma y es muy complicado. Así que se piensa también en plantas nuevas, sobre todo en este tipo de comunicaciones que hace que todo sea mucho más sencillo. Porque a la hora de cambiar los cables, también, solo los cables, porque los instrumentos son caros, pero solo los cables a veces puede representar varios millones de dólares en el costo de la planta. Bueno, yendo ahora más en materia de lo que son las características inherentes a los sensores actuadores, tenemos una lista de las características más importantes acá. Tenemos su precisión y su exactitud partiendo, y la verdad que cómo podemos diferenciarla es porque la precisión hace énfasis o está relacionada con la repetitividad, y la exactitud con lo que es la resolución. Ya les dije que resolución es la capacidad de distinguir dos valores como distintos, o sea, 16 de 16,1. El sistema me los muestra como iguales o como distintos. Depende si es que lee un decimal o si es que no lee decimales solo enteros, por ejemplo. Y repetitividad, bueno, el nombre lo dice, es la capacidad de medir dos veces una cantidad o varias veces y que todas esas varias veces me salga el mismo valor. Como lo podemos ver más fácilmente, por ejemplo, este primer ejemplo, tenemos que el valor verdadero es donde se cruzan las líneas horizontal y vertical. Y tenemos que esta medición, un medidor que mide de estas características, sería preciso y exacto, porque las repetidas veces todas las mediciones caen en la misma área, a pesar que no sean exactamente la misma, y el promedio de todos esos valores también se parece al valor real, que es el donde se intersectan las líneas. En cambio, en este caso, el medidor es preciso, pero no es exacto, porque la verdad es que si nosotros medimos repetidas veces, las repetidas veces sale parecido el valor, pero el promedio de todos esos valores no se parece, dista del valor real, que es la intersección entre las líneas. Tenemos el caso impreciso e inexacto, que donde vemos acá que hay una gran dispersión de valores, no hay repetitividad, por tanto es impreciso, pero también, si es que yo tomo el promedio de esos valores, me va a dar un valor que no es cercano al valor real, por tanto también es inexacto. Y acá tenemos el caso que es impreciso, o sea, tengo una dispersión de valores, pero la verdad que de todos esos valores yo puedo sacar un valor promedio que es cercano al valor real, por tanto sí sería exacto. Esta sería una de las características principales y que tiene que ver con la resolución del instrumento de la que les he hablado antes. Siempre que nos compremos un instrumento, que especifiquemos, que instalemos, que utilicemos un instrumento, tenemos que fijarnos en su característica de precisión y exactitud. Otro importante que ya les había mencionado era el span. Aprovecho de presentarle acá la termocupla. La termocupla funciona bajo un principio de una junta caliente y una junta fría. Tenemos que si yo tengo dos elementos distintos, dos materiales distintos, los junto en un lado y caliento ese lado, sus propiedades eléctricas van a cambiar a distinto ritmo, por tanto los electrones van a migrar de un lado hacia el otro. Si las otras dos puntas de los elementos están separadas, acá va a aparecer una fuerza electromotriz que yo puedo medir en milivolts, por ejemplo. Eso me permite tener una señal de voltaje basado en este fenómeno. Las termocuplas son ampliamente utilizadas, son más pequeñas que las PT100, son menos robustas que las PT100 y muchas veces más baratas, pero tienen algunas características especiales. Por ejemplo, dependiendo del par de metales que yo esté usando, voy a tener distintas curvas de temperatura versus salida en milivolts, y veamos, por ejemplo, la curva S. La curva S es capaz de medir temperaturas en un amplio rango, pero la señal que me entrega de voltaje son más bien parecidas. Eso me va a entregar problemas de resolución por un lado. Y la termocupla tipo E, por ejemplo, tiene una amplia rango de milivolts, mucho más amplio que la rango S. Sin embargo, su rango de temperatura de operación son mucho más pequeños. Normalmente las termocuplas más utilizadas son las tipo K,
pero vamos a verlo cuando veamos las termocuplas más en detalle, que tienen un buen compromiso entre salida de voltaje y rango de temperatura. Pero vamos a ver entonces nosotros que si nosotros utilizamos una termocupla tipo K, va a estar preparada para operar entre, aquí dicen, por ejemplo, 1200 grados, a pesar que no es tan así, porque, o sea, en teoría yo puedo medir, pero si yo meto este elemento en 1200 grados se va a estropear, ¿cierto? Y 0 grados Celsius. ¿Ya? Eso no significa que yo la vaya a ocupar en todo ese rango, recuerden, porque yo puedo calibrarla para que ocupe, para que dependiendo de la temperatura, elijo una temperatura mínima que puede ser 0 y una máxima que puede ser 100 y la calibro para que entregue entre 4 y 20 miliamperes en ese rango y no va a, más allá de esa temperatura me va a entregar, seguir entregando 4 miliamperes de todas maneras. Con eso nos recordamos el tema del rango, que es todo el rango en el cual el medidor está preparado para trabajar, y el span, que es el rango en el cual yo lo voy a ocupar específicamente, ¿cierto? Y con el valor del 0, que en este caso es 0 grados Celsius, coincidencia numérica, pero significa el valor en el cual el medidor me va a entregar la señal mínima. Pasemos al tema de los módulos. Habiendo visto los sensores, podemos ver algunos detalles más acerca de los módulos. Como se recordarán, tenemos que nuestro controlador, por cualquiera que sea, por ejemplo un TIC en este caso, lo podemos separar más precisamente en un transmisor de temperatura y en un controlador de temperatura, donde el transmisor está ligado al proceso y el controlador ligado al actuador, recibiendo por supuesto que la información del sensor. Tenemos que hay una transformación análoga digital, ¿cierto? Si es que nosotros vemos que la temperatura se transmite en unos miliamperes y estos miliamperes después, como dijimos, se van a transformar en cuentas, ¿cierto? Dependiendo de los miliamperes, se van a transformar en cuentas que lo voy a representar a través de una Q. Y estas cuentas tienen una resolución de acuerdo a los bits. Estas cuentas son digitales, son discretas, y en cambio la medición que recibo de amperaje es análoga. ¿Ya? Eso es lo que se llama comunicación AD, análoga discreta. ¿Ya? Y normalmente también se menciona como AD, DA, ADA, etc. Dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, muchas veces también los medidores, si es una termocupla como la que vimos acá, va a estar siempre midiendo, pero sin embargo hay medidores que no funcionan así, que tienen una electrónica dentro, entonces miden cada cierto tiempo, cada 1 segundo, cada 2 segundos, va a hacer una medición, por ejemplo, un análisis, y va a entregar la medición al PLC cada cierto tiempo. Entonces, si la medición es continua o discreta y el intervalo de medición es importante, y bueno, por supuesto que la comunicación AD, más que importante, ya lo hemos mencionado, que eso se refiere al protocolo de comunicación que estamos usando. Como podemos ver, acá tenemos un ejemplo de un módulo que es de los que tenemos en el laboratorio, un módulo de un PLC que vendría siendo como uno de estos cuadraditos que están acá, ¿cierto? Si me permiten decirle cuadradito. Y vemos que tiene 4 canales discreta análoga o 2 canales discreta análoga, dependiendo del modelo del módulo. Ya, pero supongamos que es 4. Discreta análoga significa que es salida, ¿cierto? Porque discreta viene del módulo y análoga va hacia afuera. Y en realidad esa nomenclatura de la marca sí que no es tan importante. Tiene una resolución de 14 bits, ya sabemos lo que significa, y es capaz de medir voltajes tan pequeñitos como 0.03 milivolt como mínimo, o sea, 0.3 milivolt como mínimo para un protocolo que es de 0 a 5 volt, 0.3 milivolt es muy pequeño. En eso se traducen los bits. Y también de 0.61 microamperes, o sea, imagínense. Bueno, también tiene algunas especificaciones técnicas de salida máxima, salida máxima, claro, la carga máxima que le puedo conectar, y también esto, output range, este es un módulo de salida, ¿ya? Por tanto, tiene rangos de salida que trabaja en protocolos de menos 10 a más 10, de menos 5 más 5, 0 a 10, 0 a 5, en lo que es voltaje, y también en protocolos de corriente. O sea, este módulo en realidad es bien versátil porque puede trabajar en muchos protocolos. Muchas veces los módulos están restringidos a trabajar o solo en corriente o solo en voltaje, e incluso a veces solo en algún rango específico de corriente o de voltaje. Este es bien versátil. Hay otras más características de temperatura, operación y cosas, pero en realidad eso no es lo que más nos importa. Lo que más nos importa en este caso va a ser la resolución, que como les digo, normalmente para nosotros no va a ser problema porque va a estar dada por la resolución del instrumento, y el protocolo de comunicación, que en este caso tiene varios.
hay que configurar nada más el correcto que vamos a ocupar. Siguiendo adelante con otras características de los medidores, tenemos alimentación, display, conexión a proceso y alarmas. Esto es importante, ¿ya? Primero, alimentación, porque como podemos ver acá, estos dos son medidores de presión, ¿ya? Este es del tipo diafragma y este es del tipo string gauge, que los vamos a ver en detalle más adelante. Pero podemos ver que este de acá, el de abajo, este no tiene display. Este tiene un display mecánico y este tiene un display electrónico. ¿Ya? Entonces, obviamente, este de acá, el de abajo, el string gauge, no va a requerir alimentación externa para la pantalla. O sea, este de acá, por ejemplo, tiene una electrónica que tiene que tener una alimentación para la pantalla. ¿Ya? Y yo creo que por eso me da señales a mí que yo le puedo conectar acá un cable para configurarlo, que tiene muchas opciones, distintas unidades, ¿cierto? Distintos cero y span. Todo eso se puede configurar de manera sencilla. Pero eso requiere de alimentación eléctrica. Normalmente esto me va a significar que yo voy a tener que conectar los cables de la medición y también los cables de la alimentación eléctrica, que por ejemplo puede ser 24 volts o 12 volts o lo que sea. Otras veces los medidores tienen un consumo que es muy poquito y es tan poquito que pueden sacar esa potencia del mismo módulo al que están conectados sin necesidad de cables adicionales. Por eso es que los módulos muchas veces vienen con eh, las cosas las cargas máximas que uno les puede conectar y también el poder que ellos mismos consumen si es que van a haber también otros elementos consumiendo poder para que el PLC no se quede corto, o si tengo que tener una fuente de poder adicional, de qué tamaño tiene que ser. Sin embargo, hay otros medidores, como por ejemplo este de acá, que este es un bimetálico, probablemente medidor de temperatura, el cual entrega señal, ¿cierto? Y tiene un display que es mecánico y que no requiere de alimentación adicional, fuera de la que, o sea, solamente tiene electricidad involucrada en lo que es la transmisión de la señal, nada más. En el caso de estos dos, podemos ver que estos dos en realidad tienen bien poca flexibilidad. Este entrega un poquito más de información, pero no tienen ni uno la capacidad de configurarle aquí mismo el cero o el span, por ejemplo. Acá tenemos que el poder o sea, el voltaje que ocupa de señal, el 420 mA que es el protocolo en el que trabaja, el rango, que se alcanza a ver un poquito, y este tiene tiene mucho menos información, pero podemos encontrar los tres tipos, ¿ya? En este caso tenemos dos medidores de presión y un medidor de temperatura, pero esto aplica para cualquier medidor. Entonces tenemos lo que es la alimentación, lo que es el display y lo que es la conexión a proceso, que es muy importante. Este de acá se pone en la línea, por acá, por ejemplo. Este se conecta a través de un hilo y este me imagino que no sé cómo va conectado en este caso, tendría que ir montado en alguna, o sea, no está hecho para atornillarlo, digamos, a la pared de la tubería o del equipo, pero es muy importante cuando compramos un medidor sepamos cómo lo vamos a conectar al proceso. Es totalmente importante. Si es que una válvula, si es que un medidor de flujo, tiene flanche, tiene hilo, ¿qué es lo que tiene? Porque muchas veces pasa que compramos un medidor y después no tenemos cómo instalarlo. O sea, en realidad no pasa mucho, pero no quisiera que fuera usted a quienes les pasara. Y también el tema de las alarmas, que muchas veces, sobre todo los que son de este tipo, que tienen un display, tienen la capacidad de conectarle adicionalmente una alarma que el mismo medidor me indique cuando estoy en un nivel alto o bajo, más allá del recomendado. La verdad es que cuando veamos más en detalle los medidores, nos vamos a dar cuenta que los medidores que son continuos no son buenas alarmas. Los medidores para sistemas de seguridad, si bien son útiles, los medidores para sistemas de seguridad no van a ser un medidor de presión análogo, sino que va a ser, por ejemplo, un presostato y de temperatura un termostato y así, que son elementos que están específicamente diseñados para medir una cantidad, que es la cantidad de la alarma. Y esa cantidad la van a medir siempre con mucha precisión, no van a sufrir descalibración como sufren estos otros, y son elementos que están preparados para estar mucho tiempo midiendo sin fallar, pero medir solamente esa cantidad ese umbral de cantidad que se les está indicada como alarma. Estos otros me van a ser útiles, pero no van a suplir las necesidades de una alarma propiamente tal. Bueno, eso ha sido todo por esta clase. Hemos visto varias cosas acerca de lo que es la conexión de los distintos elementos a
al PLC, la comunicación entre ellos, los cambios de señales, algunas características de sensores de, por ejemplo, precisión, exactitud y otras más. Hemos paseado por los protocolos de comunicación, cómo se transforma una señal de un medidor hasta hasta una señal física de una medición hasta una señal electrónica o eléctrica que es útil para el PLC, y viceversa, cómo una información del PLC se transforma después en una señal física que genera un cambio en el proceso. Y espero que con esto podamos entender mucho mejor el funcionamiento de los controladores y cómo se comunican los distintos elementos y por qué es que debemos especificar su serie de características.